cuadrado nos elimina el radical y nos queda R1 más R' sobre S cuadrado más por orden podemos seguir manteniendo esto y nos queda R2' sobre S. Entonces, digamos, esta sería la expresión general para el cálculo del par en ese. O sea, fíjense que estoy acá en entrada del rotor. Es par en entrada, par electromagnético de entrada del rotor. Entonces, si me interesa a mí el arranque, ponerle acá, este es el par. Par desarrollado, par electromagnético. Muy bien. Es decir, no es el de salida, no es el que tengo disponible y el que me está impulsando a la carga. Digamos, es el par total que desarrolla el rotor. Entonces, en el arranque, S tiene un valor particular. Entonces, cuando yo sustituyo el valor de S por 1, en ese momento este par es el par de arranque que desarrolla el rotor. Y nos queda que este es omega S. Esto es 1, entonces nos queda la tensión al cuadrado R1. Parecen las R del ingeniero Ramos. Entonces estamos acá y aquí nos queda. Pueden ver, esa es la expresión que tenemos para el cálculo del par de arranque. Esa es la fuerza de este valor de acá. Es esta magnitud. Esto de aquí sería S igual a 1. Entonces, de aquí que los valores de R1, R2, digamos, pueden ser los obtenidos directamente de esa prueba, porque sabemos que el rotor está también a 60 Hz y tenemos esa situación. Entonces, con eso podemos estimar, digamos, la fuerza que desarrolla el motor al inicio, digamos, de la operación. Entonces, R1, R2 es de 60 Hz, esto es 60 Hz. Como la corriente es nominal, y esto, digamos, depende del valor del flujo. En este caso, la corriente es nominal, entonces esos valores tienen tanto en funcionamiento como en el arranque, digamos, el mismo. Básicamente se asume que no cambian en las dos condiciones. Terminó la fase de arranque y hoy quiero analizar el motor, digamos, cuando él está operando a un valor específico acá, desarrollando, digamos, un valor particular de fuerza que le está demandando una carga. Es decir, el rotor ya está girando, el motor está funcionando. Entonces, nosotros sabemos que el campo del rotor y el campo del estator están pegados, giran pegados. Pero para cumplir eso, en el rotor se dan dos situaciones. Hay una velocidad de la estructura que es menor que la del campo giratorio, y la del campo inducido en el rotor también gira, aunque lentamente, en función de la estructura del rotor. Sirve para, digamos, sumarse a la velocidad de la estructura y pegarse a la del estator. Entonces, esas frecuencias del rotor son bien bajas, pueden andar entre unos 3 y unos 5 Hz. Entonces, es casi corriente directa. Entonces, este valor óhmico de acá tiene que considerar esa situación.
Porque si se fijan, la fuerza que el motor hace es influenciada por ese valor ómico. Es decir, si el fabricante genera que la resistencia, digamos, en la jaula, por ejemplo, de rotor sea alta, lo que le está dando es mayor fuerza a esta característica del motor. Y eso lo hace, digamos, ajustando el valor ómico de la resistencia R2 del rotor. Entonces, en funcionamiento tenemos que hacer otra observación. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer en el arranque. Hay que hacer una prueba de rotor bloqueado a 60 Hz y ahí calcular los parámetros, usar la expresión del par y, digamos, evaluar. Pero en funcionamiento, no podemos usar ese dato. Entonces, ahí es donde se plantea, bueno, entonces vamos a tratar de aproximarnos lo más que podamos a esta condición. Entonces ahí aparece la prueba de rotor bloqueado fuentes prácticas o generada a través de un sistema de generación motogenerador, digamos, prácticamente podemos hacerlo a esa frecuencia, es lo más bajo que podemos hacer. 3 o 5 Hz es muy complicado generar a esa situación, más con la demanda de potencia que demanda, digamos, el motor, porque hay que hacer circular siempre corriente completa. Entonces se utiliza, digamos, una fuente, digamos, generadora, que su señal anda entre los 15 y los 20 Hz. La prueba es la misma. Se bloquea el motor. Se alimenta a tensión reducida. Pero, digamos, a frecuencias. Y se hace circular corriente completa. Entonces, el modelo que nosotros tenemos a rotor bloqueado sigue siendo el mismo. R1, R2, en este caso vamos a ponerle un valor de eso, 15 Hz, ¿verdad? Esta de acá también es a baja frecuencia, a la reactancia. Y entonces aquí tenemos la tensión de cortocircuito a, digamos, 15 Hz. Corriente nominal, magnitud nominal, claro, la corriente también va a 15 Hz. Nos interesa la magnitud. Esto no, se nos hace 0 por el deslizamiento igual a 1. Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces, la situación está en que también está resistencia, digamos,
15 Hz. Entonces, lo que nos interesa en este ensayo es determinar este valor, este R2, porque es el R2 que vamos a utilizar acá en esta parte del circuito. Esta R2 de acá no es a 60 Hz, porque esta estructura, digamos, está girando, o más bien el valor óhmico de esa resistencia, digamos, se debe a un efecto de baja frecuencia. Aunque estas expresiones de acá están en función de la frecuencia de la fuente de alimentación acá, ya en funcionamiento de 60 Hz, aquí tenemos el efecto de la distribución de los electrones influenciados por la baja frecuencia que se tiene acá. Entonces hay que tomar en cuenta ese efecto. Entonces, pero ya ver que es relativamente fácil como lo vamos a obtener. Entonces, el circuito lo estamos desarrollando acá y nuevamente medimos tensión, corriente y potencia. Acá tenemos a 15. Esa es la situación que tenemos. Entonces, otra vez le volvemos a hacer números para poder calcular esa situación. Entonces hay que calcular los datos del circuito. Igual, la potencia media de este circuito se debe a lo que esto desarrolla. Eso está eliminado. Entonces, trifásico a 15 Hz, vamos a calcular los valores óhmicos. Entonces decimos, bueno, la resistencia equivalente a 15 Hz debe ser a 20. Entonces será la relación que tengamos entre la potencia fácil. Partimos entre 3 y aquí tenemos la magnitud al cuadrado. Entonces esto nos debe de generar el R1 indicado a 15 Hz más el R2 primo a 15 Hz. Eso es lo que nos genera esta situación. Entonces, como la intención es obtener el R2 prima, entonces hacemos la siguiente observación: el R1 a 15 Hz lo vamos a aproximar a la resistencia que medimos en corriente directa. Es decir, de la prueba de DC vamos a hacer esa situación. Entonces ya podemos determinar con un buen grado de exactitud que el R2 del rotor va a ser igual entonces a la R equivalente que se obtiene del ensayo menos esta R1, que al final es la R1 que nosotros medimos durante la prueba de DC. Y ahí nos echamos ya la R2 prima. La reactancia acá ya en el modelo, en este otro, se puede utilizar la obtenida a 60 Hz, porque esta y acá de aquí es a 60 Hz, esta opera a baja frecuencia igual, pero se puede hacer consideración de la prueba de 60 Hz como
veíamos que el valor, digamos, de la lo que estamos tratando de hacer, digamos, es llegar a este modelo. Sabemos que este opera, más bien el efecto, el parámetro, es influenciado por los 60 Hz. Pero fíjense que para llegar al R2' en funcionamiento hay que hacer esta prueba. Y entonces, con este resultado, acá, y esta sustitución, puedo aproximarme a este valor. Pero el R1 que voy a utilizar no es este, ¿verdad?, sino que es el de 60 Hz. Entonces, el R1, ¿se acuerdan? Decíamos, lo podíamos encontrar al multiplicar este valor por un factor que iba entre 1.1 y 1.25, porque eso lo voy a anotar. Pero cuando se tienen los datos de los dos ensayos, se puede hacer otra. El valor se multiplica por un factor que sale de la relación de la resistencia equivalente que se obtiene, digamos, a 60 Hz y la resistencia equivalente que se obtiene a baja frecuencia. Entonces, este factor de acá, si se tienen los dos ensayos y se obtienen estos datos, se saca el factor, digamos, para, digamos, no utilizar la aproximación, que normalmente es 1.2, el valor que se usa en el segundo rango. Entonces, digamos, ya tenemos ese complemento. Entonces, X1 y X2' en funcionamiento. Cuando digo en funcionamiento es que el motor ya está trabajando normal, con carga conectada. Pero en funcionamiento, vamos a usar el valor de 60 Hz. No sé si hay alguna pregunta. Lo importante es diferenciar el objetivo que tienen los dos ensayos en función de este, es R2' el que nos interesa. Y usamos esta, digamos, esta característica para podernos acercar a ese R2. Necesitamos separarlo porque acá, en este punto, necesitamos tener ese dato, porque cuando evaluemos, digamos, el modelo, vamos a tener que definir el deslizamiento. Con eso lo que estamos indicando es el grado de carga que tiene el motor, digamos, y que lógicamente entre más carga tiende a frenar el rotor, hace que pierda RPM. Entonces el deslizamiento, ¿no?, se ve aumentado. Es signo que el motor está, digamos, demandando o entregando más potencia. Sí. Dice entonces que la X2 es la que se puede, dice que opera igual que la R2', ¿verdad? Es que esta está a 15 Hz, es decir, a baja frecuencia, pero el peso que tiene, digamos, el X2 pesa más X1, entonces este valor, digamos, se puede utilizar el valor ¿cómo se llama?, a 60 Hz, y el efecto es mismo. Yo espero que no se puede también esa aproximación con R2'. Es que el asunto es que el R2' acá sí es significativo por el efecto que mencionábamos, que los electrones, cuando se observan en corriente alterna, tienden a circular por la superficie del conductor. Entonces, es sensible la resistencia, digamos, que presentan a ese flujo alterno. Entonces, el asunto es que en el rotor las frecuencias son bien bajas, de manera tal que la distribución es así.
Pero, digamos, este es en el estator. En el rotor, como tenemos entre 3 a 5 Hz, y acá tenemos 60 Hz, digamos, en el estator, acá en el rotor, hay que tomar en cuenta este efecto. Entonces, por eso, ¿y por qué R2? Porque R2 es, bueno, es el que pesa como factor para definir la fuerza de torsión del motor. Entonces es importante que ese dato sea lo más exacto posible. Entonces, este valor de aquí tiene que considerar este efecto. Pero simultáneamente este R1 de acá se está comportando así. Por eso es que hay que hacer esa observación. Es decir, esta R2 generada por el efecto de la corriente alterna a 60 Hz. Por siempre una corriente alterna, pero cuya frecuencia es bien pequeña. Entonces casi se aproxima al DC. Aprovechando que tenemos una lectura, un ensayo de DC, entonces podemos acercarnos a R2'. Con eso, digamos, ya tendríamos escrito el modelo equivalente. Podemos hablar de modelo. Entonces, el modelo es exacto, o el aproximado, vamos